Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Termina una semana acontecida en términos políticos luego del tercer cambio de gabinete de la administración del presidente Boric y la reanudación del diálogo entre gobierno y oposición en un frente a frente al más puro estilo de la Guerra Fría. ¿Qué esperar de este nuevo escenario? Se lo preguntaremos a dos importantes políticas y senadoras de la plaza. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y a Paulina Núñez, que acaba de pasar a la segunda vuelta en las elecciones internas de Renovación Nacional con la primera mayoría nacional. Noche de poder femenino, parte ahora. Tolerancia Cero. ¿Esa te gustó? ¿Te encantó? Me encantó, sí. Dos Paulinas, dos senadoras. Paulinas. Dos presidentas, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. No la provoques, por favor. Don Jorge, don ¿Cómo Francisco, estamos? Muy buenas la noches. senadora. Buenas noches. Francisco Francisco parte. José. ¿Yo parto? Es que no me dejan decirle Mónica Patricia, entonces Ya, no le voy a listo. decir más Mónica Patricia, nunca más le digo Mónica Patricia. Soy villana venezolana, no importa. Francisco, Dale, por dale favor. más. El galán de la telenovela venezolana, Francisco José. Oye, Ok. pónganse serios, por favor, Por que este es un favor. programa serio. Buenas noches, senadora. Buenas noches. Quiero empezar con una cosa que está tan lejana como son las elecciones presidenciales. Faltan 2 años y medio para las próximas elecciones y a esta altura de la vida nunca estábamos hablando de presidenciables. Pero es inevitable porque esta semana habló la presidenta Bachelet, una persona con tanto carrete político. Sabemos que en una cosa tan sensible como es cuando se le pregunta a una persona si va a ser o no candidata, las palabras se cuidan mucho, mucho, mucho. Y la frase fue ambigua, digamos. Espero no estar nunca en ese dilema, espero que surjan otros liderazgos. Hoy día matizó un poco eso, pero usted ha sido una persona que ha estado siempre muy cercana a la expresidenta y al mismo tiempo es la presidenta de su partido. ¿Usted ve alguna posibilidad de que la presidenta Bachelet, más allá de lo que dijo o lo que no dijo, ¿usted ve alguna posibilidad de que la presidenta Bachelet sea candidata presidencial? Bueno, muy buenas noches. Creo que la presidenta no fue ambigua. Ella fue bastante clara en lo que dijo. A mí nunca me gusta interpretar las palabras de otro, y menos de la presidenta, no lo he hecho nunca. Pero yo creo que si uno lee la frase y el contexto, es claro lo que ella está diciendo y es lo que ha venido diciendo desde que terminó su segundo mandato. Que deben aparecer, y ella siempre apoya nuevos liderazgos. Y creo que el desafío nuestro desde la centroizquierda es precisamente buscar un proyecto político y luego buscar quién lo encabece. Yo no sé si ella estará disponible el día de mañana para aquello, pero sí lo que sé es que tenemos que promover un proyecto que nos permita, en unidad del progresismo, enfrentar a la derecha, porque frente a esa respuesta ella contestó. Pero frente a ese escenario hipotético donde no surgieran los liderazgos y se encontrara en un dilema, digamos, la presidenta como la única posibilidad, de hecho hoy día en la encuesta CADEM, como las otras encuestas también han mostrado, aparece siempre, digamos, José Antonio Caz y Evelyn Matei, no aparece nadie de ese mundo, falta mucho y por lo tanto pueden aparecer liderazgos, pero aparece bien evaluado, Rego, pero no con intención de presidencial. En un escenario así, frente a una ausencia de liderazgo, ¿usted cree que la presidenta estaría disponible a enfrentar ese dilema? Es que yo no voy a contestar eso, porque de verdad que creo que es una falta de respeto con ella y sobre todo una falta de respeto con el presidente Boric, porque quedan 2 años y medio para ese escenario. Entonces, si hoy día estamos adelantando esta competencia de nombres, me parece poco respetuoso con el proyecto político del gobierno y también con nosotros, con el progresismo, que debemos, más que levantar nombres, tenemos que tener un proyecto político que impulsar en unidad, que nos permita enfocarnos y enfrentar a la derecha. Sí, no, solo que no es una falta de respeto preguntarle a un político si va a ser presidente, si quiere ser candidato. No, yo no puedo hablar por la presidenta. Ya, por una eso pregunta. considero que es una falta de Lo que respeto. sí puedo opinar es políticamente, porque en esa entrevista que le realiza en el especial de los 50 años de CNN Chile Matilde Burgos a la expresidenta Bachelet, ella no dice, no voy a estar disponible aún en ese dilema. Por lo tanto, existe la posibilidad de que sí esté disponible o no esté disponible. No queda cerrada la puerta. Convengamos en eso. Sí, lógico. La puerta el no la- tenor literal de sus palabras, no requiere cerró interpretación. por eso, no cerró la puerta. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuánto puede inhibir el nacimiento de nuevos liderazgos, que ya son pocos, digamos, de carácter presidencial,
en su sector el que la puerta por la expresidenta Bachelet no esté cerrada. ¿Y por qué se lo pregunto? No haciendo imaginología, sino que es porque, por ejemplo, en la época anterior, cuando fue Bachelet 2, hubo mucho tiempo, incluso con un lema, me acuerdo de Andrés Velasco, voy si no viene. Pero si es verdad, entonces, y está la pregunta, ¿cuánto puede inhibir la creación de nuevos liderazgos el que no esté cerrada la puerta? También se lo dijeron en su minuto Sebastián Piñera. Precisamente yo creo que los liderazgos deben emerger porque si alguien dice voy, si no viene, quiere decir que no está disponible para asumir una empresa de tal envergadura como es la de encabezar un proyecto presidencial. Está esperando Por lo saber tanto, si no viene la otra persona. Hay que buscar personas que tengan valentía, decisión y que estén dispuestas a encabezar ese proyecto. Bueno, pero la pregunta es, le insisto, ¿cuánto puede inhibir la creación de nuevos liderazgos el que no haya cerrado la puerta a la expresidenta? Yo insisto, creo que en política uno está por proyectos políticos y yo creo que si nosotros somos capaces de levantar un proyecto en unidad, no veo que no existan liderazgos. Yo creo que tenemos ministros y ministras que pueden perfectamente asumir ese liderazgo. ¿Sí? Veo el mismo caso del gobernador Orrego y otros que aparecen en las encuestas que no creo que no pudieran ser nuestros candidatos presidenciales. ¿Y qué nos diría de la calidad de nuestra democracia el que no fuera así y viéramos de nuevo a una expresidenta o a un expresidente? No, yo creo que ese escenario, digamos, de ambos expresidentes es complejo porque evidentemente nos situaría en los liderazgos tienen que responder también a los tiempos, a los tiempos políticos. Entonces es como retroceder a un periodo anterior. Sería como retroceder en el tiempo. Claro, pero yo creo que más que eso, de verdad, en Chile tenemos hartos problemas, estamos tratando de resolverlos, de avanzar en una agenda de crecimiento, en una agenda que está poniendo los temas que hoy día vienen en la última encuesta académica que acaba de salir, los 4 primeros temas de importancia para la gente los está abordando el gobierno, la seguridad ciudadana, las pensiones, la salud. Entonces, si no podemos nosotros solucionar esos problemas, el problema no es de los liderazgos que existan o no existan, el problema es que no somos capaces de ponernos de acuerdo hoy día frente a una derecha que está en una posición de bastante intransigencia y que yo espero que a partir de la reunión que hubo con el presidente de la República sean capaces de abordar los temas en las mesas y en el Congreso y avanzar en ellos. Senadora, buenas noches. A propósito de proyectos políticos, elección y tomando sus propias palabras, ser respetuosos con el presidente de la República y su gobierno. Dentro del Partido Socialista la cosa no ha estado particularmente respetuosa, diría yo, a ratos. Escuchamos al senador Espinosa ser muy duro con el gobierno, al senador Castro decir que le da vergüenza defender esta administración. No es diputado ni senador, pero Osvaldo Andrade dijo nada más ni nada menos que este era un gobierno de mierda, pero que era el suyo. Le hicimos esta misma pregunta a Álvaro Elizalde, que obviamente como ministro de Estado no pudo sino contestar lo que parecía obvio. Quiero preguntarle como presidente del Partido Socialista, ¿cómo se lidia con esta cuestión en una tensión entre dos coaliciones que se agudiza cada vez más y por lo tanto cómo se enfrenta el hecho de sentir que se pagan los costos por un gobierno donde no necesariamente los errores son de los personeros que representa su coalición y su partido y sin embargo hay que mantener una lealtad a lo menos hasta que termine esta administración? Los errores en un gobierno, si uno está en una alianza, no es esto no es un partido de fútbol, no es que si los errores los cometió un equipo u otro. Nosotros somos una alianza de gobierno. Todos los partidos de gobierno estamos en un mismo proyecto y por lo tanto no es esto de estarse pasando cuentas como lo presentan muchas veces la prensa, esta tensión creciente. De verdad yo creo que no es tal. Por supuesto hay diferencias y hay diferencias entre los 10 partidos políticos que conformamos la alianza de gobierno, eso es indudable, hay diferencias de fondo que nos hacen ser partidos distintos y también diferencias de forma que muchas veces afloran. Eso no quiere decir que esas diferencias no se puedan señalar en los espacios que correspondan respetuosamente y en las instancias políticas que corresponden. Es ahí donde yo, como presidente del partido, manifiesto todas las diferencias que tenemos como partido. Ahora, las opiniones personales de cada parlamentario, de cada mandatario del partido, cada uno se hace responsable cómo las emite, dónde las emite, pero la propuesta y
crítica política nuestra se hace en los espacios que corresponden. Desde un partido con tanta historia como el Partido Socialista, senadora, es difícil pensar que sean simplemente opiniones personales. Se lo pregunto sin ningún ánimo de reproche, pero no debe ser fácil para usted, que representa un partido que hace la interlocución con el gobierno, tener en algún sentido también que hacerse cargo de esas opiniones de personas muy importantes, dos de los cuales son compañeros suyos en el Senado. Sí, pero yo no me puedo hacer cargo de las opiniones que ellos dan. Aquí estamos hablando de personas adultas con una gran trayectoria política de largos años, que han ganado en sus respectivos distritos y circunscripciones por bastante tiempo y que tienen que hacerse responsables de lo que dicen y de lo que opinan. Yo no puedo censurar esas opiniones, no corresponde. Me han pedido infinitamente por Twitter, por todas las redes sociales, que yo expulse a parlamentarios. El Partido Socialista nunca ha expulsado a mandatarios por emitir opiniones. Quiero decirle que muchos que se fueron del partido en la directiva anterior, se fueron diciendo cosas peores. Entonces, no es que yo justifique lo que se dice, pero tampoco corresponde que nosotros censuremos las opiniones. Hay denuncias en contra de algunos de los parlamentarios ante el Tribunal Supremo del partido y será esa instancia la que haga justicia. Yo no puedo, no debo, no es mi rol coartar la libertad de expresión ni expulsar mandatarios. Pero, senadora, déjeme llevarla a una materia que es probablemente la materia que teóricamente puede más poner en compromiso la coalición de gobierno y todo lo más. Me estoy refiriendo a todo lo que se ha visto del caso Convenio. Usted viene de un partido que tiene una historia enorme, igual que varios otros, y hay otros que son más nuevos, pero ¿cómo se percibe, cómo se recibe más bien, cómo se recibe esto de que estamos viendo prácticamente todas las semanas nuevas situaciones que tienen que ver con un problema que pega en la médula del gobierno? Mira, perdón. Creo que frente a problemas tan graves como los que hemos enfrentado, no cabe otra actitud como la que ha tenido el gobierno y todos los partidos de gobierno de pedir la máxima transparencia, de que esto sea investigado a fondo, rápido. Yo le pediría a la Fiscalía Nacional que lo haga de una manera eficiente, eficaz, pronta, porque lo que tenemos en Chile es que este sistema judicial, que era el nuevo sistema judicial, que ya de nuevo no tiene nada, porque ya más de 20 años, cada vez es más ineficiente. Demoran más en formalizar a las personas, demoran más en investigar, y esa demora va en perjuicio de la credibilidad del sistema judicial. Y en este caso, por supuesto, perjudica a la actividad política, porque es evidente que aquí las personas que han aparecido involucradas son o están ligadas a algunos partidos políticos. Entonces, yo lo que pido es máxima transparencia y en eso también nosotros como partido estamos poniendo a disposición del gobierno prontamente una serie de proyectos de ley en función de mejorar ciertas cosas. Mira, por ejemplo, cuando estuvo el Contralor General en la Comisión de Gobierno que yo integro en el Senado, nos señaló que no hay una norma marco para las transferencias a entes privados, de manera tal que cada institución que le transfiere a los entes privados los hace de acuerdo a la normativa interna. La Contraloría no puede investigar los fondos en las fundaciones, por ejemplo, porque solamente investiga el traspaso, si se hizo, pero no puede ir a la fundación. Al privado. No hay una cuenta separada, es decir, lo que correspondería es que una fundación tenga una cuenta corriente distinta para estos fondos, de manera tal que la Contraloría vaya y fiscalice en una cuenta todos esos ítems. Bueno, estamos elaborando una serie de ideas, más que ideas, de proyectos de ley para entregarlos al gobierno. Senadora, ¿cuánto le está pegando al gobierno el caso Convenio, el caso Fundaciones? Bueno, yo creo que es indudable que pega fuerte, porque a nadie le gusta, y a nosotros tampoco, el hecho de que se descubra que fondos que son públicos y que tienen que solucionar problemas tan graves como los de las personas que son las más desposeídas, yo no creo que haya nadie en peor situación que aquellos que habitan en los campamentos, se hayan eventualmente distraído para fines particulares. Por lo tanto, es evidente que esto es un golpe de credibilidad, sobre todo de confianza, porque si esos dineros están siendo mal utilizados, ¿qué dice la gente? Y esto se liga
también, y hábilmente, algunos lo han presentado así, que para qué se quiere hacer una reforma tributaria y recaudar más si la plata se está yendo para otros lados. Así Pero es. la verdad es que la reforma tributaria se necesita porque aunque todas esas platas fueran reasignadas, fueran reformulados los programas y haya menor evasión y menor elusión con el proyecto de ley que se pretende tramitar, de todas maneras no vamos a alcanzar un 1,2 más del PIB para pensiones, ni un 0,3 para seguridad. Vamos a hablar de etcétera. reformas, digamos, pero quiero preguntarle un poco más respecto, usted hizo mención o alusión a la encuesta CADEM, y la encuesta CADEM, como muestran en general las encuestas más o menos parecido, muestra una baja aprobación del presidente, ¿cierto? Hoy día está en un nivel casi el más bajo, solamente superado en el caso de los indultos, un 27% de apoyo, un 69% de rechazo. También las encuestas son las encuestas y uno podrá asignarle, pero más o menos eso es lo que dice. Y en eso le quiero preguntar, porque el Partido Socialista ha sido un partido emblemático, el más importante tal vez de este gobierno, apuntalado en lugares complejos, con ministros que han ido llegando al gabinete. ¿Dónde cree usted que está esta disociación con la ciudadanía? Porque usted hizo al principio, en su alocución, dijo que el gobierno se está haciendo cargo de los principales problemas. Si se está haciendo cargo, ¿por qué la ciudadanía no le está reconociendo eso? ¿Y por qué la popularidad del gobierno y del presidente es tan baja? Bueno, creo que, por ejemplo, el tema de la grave denuncia e investigación en curso y que se va a seguir dando. Fernando decía, bueno, ¿cómo se enfrenta esto de que día a día vayan saliendo casos? Sí. Yo creo que va a pasar mucho tiempo en que eso va a ocurrir, porque en la medida que se vaya investigando, va a ocurrir que van a encontrar más cosas, no solamente ligadas a la política probablemente, a otros, ahora salieron personas que son amigas, entonces ese daño está hecho. Nosotros tenemos que ser capaces de exigir que se haga una investigación pronta y en paralelo poder tomar los temas que realmente le ocupan a la ciudadanía y no dejar de lado esto para como que se olvide. No, yo creo que lo peor que podemos hacer aquí es que se nos olvide. Ojalá no se nos olvide que ha habido este escándalo como ha habido otros tantos antes, porque cada gobierno ha tenido escándalos y ha tenido que hacer una comisión y ha tenido que reformar leyes y pareciera ser que cada vez hecho otras cosas hay también que hacer más comisiones y más leyes, y hoy día tenemos que poner término a eso. Yo creo que hacer una buena modernización del Estado. Ahí hay un tema en que tenemos que abordarlo en forma general y no gota a gota ni institución por institución. Sí, se han hecho harto más que leyes, a veces se ha tendido mantos de impunidad, también usted bien lo sabe, pero quiero llevarle a otro tema, que es el cambio de gabinete. Primero quiero preguntarle si es que usted está molesta porque no le preguntaron nada al cambio de gabinete. No estoy molesta, mire. Ya, pero es un hecho que no le preguntaron. No, pero lo que sí... es que no entendí con su respuesta. ¿No le preguntaron? No me preguntaron, pero no estoy molesta. Lo que creo sí que corresponde que los partidos políticos, y se lo he manifestado a la ministra Toá, al presidente, necesitamos un mayor grado de interlocución política con el gobierno. Lo hemos estado logrando y avanzando con los comités políticos reducidos, el número que está haciendo hace un par de semanas la ministra Toá, en el sentido de que no vayamos los 10 partidos, sino que vamos 4. Y eso ha mejorado, obviamente, el diálogo y la capacidad de conversación. Okay. ¿Por qué se fue el ahora exministro Giorgio Jackson y no se fue el que sigue siendo ministro, Carlos Montes? Fue por el respaldo del Partido Socialista, y se lo pregunto porque usted dice, cuando le preguntan esto, usted hoy día en la tercera, dice que Jackson sí se fue, porque simboliza todo aquello de los proyectos que propiciaba el presidente Boric en su programa, los que han tenido a la derecha en contra. Se supone que todos los ministros de un gabinete encarnan el proyecto de un presidente. Entonces, la pregunta de fondo sigue siendo, ¿por qué se va el exministro Giorgio Jackson y por qué se queda Carlos Montes? Mi respuesta a la pregunta que me formuló el periodista era más larga y la abreviaron. Sí, bueno. Pero porque quedó incluso ahí con una cosa como rara de redacción. Pero lo que me decía, ¿por qué era tanto el encono con Jackson? Ya, pero lo que yo le pregunto es otra cosa. ¿Por qué se va uno y no se va otro? Bueno, la respuesta obvia y evidente es que porque el presidente lo determinó. Sí, pero vamos al fondo. ¿Por qué le parece bien? Yo creo que el encono de la derecha con el exministro Jackson era ese, que él simbolizaba todas las reformas y todo lo que impulsaba con mayor fuerza el gobierno.
Entonces, al sacarlo, están sacando un símbolo. Eso creo yo ¿O que están era sacando era la una posibilidad de victoria. impulsar esas reformas? No, la posibilidad no está dada por los ministros que encabezan los ministerios, está dada Ya. por el proyecto de gobierno y está dada principalmente hoy día por un principio de realidad, que es si tenemos o no los votos en el Congreso, que no los tenemos y estamos conscientes de aquello. Por lo tanto, cuando hablamos de sentarnos a la mesa, de conversar, de dialogar y de buscar consenso, lo hacemos plenamente conscientes de la debilidad estructural que tenemos, que es que no Ok. tenemos los votos en el Congreso. ¿Y qué le responde no un opositor, sino que alguien de su coalición, el senador Quintana, quien recuerda, a raíz del nombramiento del subsecretario Montero, que fue antes convencional, que hace menos de un año Montero quería eliminar el Senado? Y también otros recordaron su opinión, que decía que meter a las Fuerzas Armadas en tema de seguridad era exponer a la población a violaciones a los derechos humanos. Quiero saber qué le responde a Quintana respecto a lo del Senado y si comparte lo otro, un cargo más que usted tuvo antes, el que asume Montero. No, yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, es Sí. verdad, es verdad. Más allá de eso, creo que el presidente hace una evaluación de lo que se necesita para este momento en ese ministerio y pone a Ricardo Montero porque él tiene una experiencia ahí. Él trabajó con el ministro Burgos en su momento en defensa, ha trabajado y estudiado el área de la defensa y relaciones internacionales, que es precisamente el área que toma el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Defensa. El tema, yo entiendo a los senadores que estén enojados con Montero, o sea, pero una cosa es el enojo personal y otra cosa es la posibilidad política de trabajar, porque uno puede estar muy enojado, pero finalmente termina trabajando por el bien y el avanzar en los grandes temas del país, más que con las rencillas personales. Senadora, usted decía, y quizás con algo de razón, que esto no es un partido de fútbol y los errores no son de uno en desmedro del otro. Sin embargo, usted misma, en el tenor de esta conversación, ha dicho algo que es más o menos obvio, y es que a propósito del caso más grave que afecta hoy día al gobierno, que es el episodio de convenio, está circunscrito básicamente a ciertas fuerzas políticas y no otras. Más allá de esa cuestión en particular, quiero preguntarle cómo este episodio no solamente tensa al gobierno, sino que tensa el proyecto futuro que tiene Socialismo Democrático. A propósito de la última elección y no pudiendo ir en una sola lista, se tomó la decisión de concurrir en dos y su partido, el que usted preside hoy día, fue en un acuerdo con Aprodignidad y no con el Partido por la Democracia y otras fuerzas políticas que habían sido sus antiguos socios. ¿Eso cambia en algo, cree usted, respecto a lo que viene por delante? Digo, porque tenemos elecciones municipales, de gobernadores y para qué decir de elecciones presidenciales. ¿Hay una reevaluación suya respecto de quiénes son los socios más cercanos para enfrentar este proceso, más allá de que exista la posibilidad de que haya una lista única? Mira, para la elección de alcaldes vamos a enfrentarla en unidad desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Eso ya es una decisión, eso se está conversando y se está trabajando en identificar la fórmula, digamos, para poder decidir quién va a ser candidato único de esta lista. Más allá de eso, entendiendo tu pregunta, creo que todavía no es el momento para que nosotros tomemos esas definiciones. Tenemos una cercanía de vida, digamos, de haber trabajado en conjunto y de estar con partidos como el PPD, el Partido Radical. Hoy día también se ha sumado el Partido Liberal al Socialismo Democrático, y nosotros en lo que estamos trabajando fuertemente es en hacer algo que se viene hablando hace 40 años, que es una federación de estos partidos que en general adscribimos a la Internacional Socialista y que tenemos una tendencia similar. ¿Qué falta para que eso se pueda Ah, hacer? el liberal entonces ya no va en el... No, va No, con- va a ser sui generis a la chilena. Ya, A ver, pero Le Chilean way. interrumpo un segundo en eso, porque es interesante lo que está planteando a propósito de lo que ocurre al frente. En el Frente Amplio, valga la redundancia, se discute hoy día la posibilidad de tener un solo gran partido político. Como usted dice, la chilena probablemente en este caso no pueda ser un partido único, pero sí una federación de partidos en torno al socialismo democrático, socialdemocracia, progresismo, o como usted lo quiera dominar. ¿Qué ocurre con el PPD? ¿Qué ocurre con la DC en ese cuadro? Bueno, cada partido tiene que tomar sus definiciones. Yo no puedo venir a hablar aquí ¿Cuál a es la nombre de otros expectativa que partidos. usted tiene de esos dos partidos? Mira, lo que hemos hablado tanto con Natalia Bergentili, actual presidenta del partido, como con Jaime Quintana, que debiera ser el próximo presidente,
que están prontos a tener sus elecciones, es avanzar en esta federación. Hay algunos que ya están trabajando como en el estatuto, digamos, de esto, y que tiene por finalidad que tengamos una coordinación mucho mayor a nivel orgánico, es decir, que tengamos una representatividad única y que seamos una federación como corresponde, más allá de la ley. La DC estaría en esa federación, porque es raro tener una federación un partido de oposición. Mira, yo no puedo incluir a la democracia cristiana en esto. Nosotros tenemos un acuerdo electoral con la democracia cristiana. Pero dijiste recién que tenías la posibilidad de armarse una coalición que iba desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. No, para la elección municipal. Eso es electoral. Ok. En la federación no estaría la DC, pero estaría en la elección. Eso es lo mismo que iba a preguntar yo. O sea, los anillos concéntricos, claro, como dijo Jackson. lo electoral, ¿cómo no va a chorrear a todo el resto de la idea? Son cosas distintas. Una cosa es lo electoral, y en lo electoral nosotros también podríamos, esta federación, unirse, y que creo que es lo que va a ocurrir, con el Frente Amplio, o con no sé si van a ser un solo partido o con un partido de ellos. Todo eso se puede configurar de acuerdo al escenario electoral, que es algo que va mutando elección a elección. No es lo mismo la elección municipal que la elección parlamentaria o la elección presidencial. Pero solo para entender, así como usted ha tenido contactos con el senador Quintana y con Natalia Perventina a propósito de la idea de que el PPD integre esta federación, debemos entender entonces que no ha tenido contactos con, en este caso, Alberto Undurraga o algún otro dirigente democristiano para incorporarse a esta federación. Así es. Ya. Senadora, en una de estas crisis del gobierno se hizo un cónclave donde se anunció ya como a altas horas de la noche de que se iba a avanzar hacia una alianza única. ¿En qué está eso? Eso fue el primer cónclave que tuvimos. En noviembre, me parece, el año pasado. Somos una alianza de gobierno conformada por 10 partidos políticos que... No, pero lo que se dijo ahí es que se iba a avanzar hacia otro Estado, digamos, no al Estado actual, que se iba a avanzar hacia una sola alianza conjunta, digamos. Bueno, nosotros obramos como una alianza conjunta, pero siempre está esta tendencia a empezar, si las cosas son de socialismo democrático, son de Aprodignidad. Es decir, el rótulo no lo hemos podido cambiar, pero lo importante, mire, más allá de los nombres, en derecho las cosas son lo que son y no lo que dice el título. Nosotros somos 10 partidos políticos. Esa es la verdad. Y de cara... Porque tampoco funcionamos como socialismo democrático y como Aprodignidad. Por eso es que es importante el tema de la eventual federación, porque nosotros hoy día, por una cosa personal, nos reunimos y tenemos contacto directo los 4 presidentes del socialismo democrático y tratamos de ponernos de acuerdo. Pero la verdad es que tampoco hay una orgánica, tampoco es una cosa que sea formal. Nos queda muy poco tiempo y quiero preguntarle sobre el proyecto constitucional, porque ya queda pocos meses, y quiero preguntarle si los 10 partidos van a votar de la misma forma a final de año, ¿cree usted? Bueno, yo espero que seamos capaces de entender que la Constitución no es una suma de ideas como lo fue el proyecto anterior. Aquí lo importante es que pongamos en una Constitución lo que tiene que ir en una Constitución: derechos, deberes, garantías a la ciudadanía, institucionalidad y las instituciones en general. De manera tal que si somos capaces de aquello, y estoy hablando de todos, porque el anteproyecto fue desde los republicanos hasta el Partido Comunista, y fuimos capaces de ponernos de acuerdo en un texto que es un buen texto. Senadora, si no somos capaces de entender eso al tiro, si no somos capaces de eso, probablemente ese texto no se va a aprobar. la expresidenta Michelle Bachelet dijo en CNN Chile que sus líneas rojas que le impedirían votar a prueba era un retroceso respecto del tema del aborto en 3 causales y lo de los 75 años, dar automáticamente arresto domiciliario a los condenados de más de 75 años. ¿Son también sus líneas rojas? Evidentemente, para nosotros hay normas que no podríamos tolerar, ya que estamos en tolerancia cero, no podríamos tolerar su inclusión. No solo aquella, también me parece que hay normas que atentan contra el Estado social y democrático de derecho, que es una de las 12 bases. Entonces, pero que se escribe en una parte una cosa y al agregar la enmienda se desvirtúa el sentido y el fondo del proyecto. Pero ya con estas dos usted no podría votar a prueba.
Mire... Es una línea roja. Son líneas rojas y por eso que es importante entender, y también el hecho de que quiera quitarse el nivel constitucional a los tratados internacionales, porque significaría un retroceso en lo que nosotros tenemos hoy día. Entonces no podemos aprobar una constitución que va a ser con una precariedad jurídica e institucional mayor que la que tenemos hoy día. Entonces yo creo que hay un... ¿Usted lo ve eso como posible? Yo por eso tengo confianza en que durante esta semana vamos a poder discutir en serio, retirando aquellas enmiendas que se hicieron solamente con una voluntad identitaria y que se entienda cuál es el problema de fondo. Una constitución no solamente es un texto, es un acuerdo, y es un acuerdo de sectores políticos distintos para que esa constitución pueda funcionar en el futuro de acuerdo a las reglas democráticas, con leyes que se dictan en el Congreso, y esa constitución pueda servir para un gobierno de derecha, para un gobierno de izquierda, para un gobierno de centro. Las constituciones no tienen color político, debieran ser neutras. ¿Tú querías terminar? Sí, que no quería que despedir a la senadora sin hacerle una pregunta, porque usted hizo una muy, a mi juicio, valiente autocrítica o reflexión respecto del tema de la violencia en el estallido y de lo enérgico que fueron ciertos sectores en oportunamente condenarla. Sin embargo, es importante recordar que la violencia no solamente vino desde las manifestaciones callejeras, sino que también desde la acción del Estado. Tuvimos violencia que dejó mutilación a un conjunto de personas sin vista, de hecho, perdiendo un ojo o dos en varios de sus casos, y se habló de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, y la discusión en ese minuto era si es que estas eran sistemáticos o solamente puntuales. ¿Usted mantiene esa convicción? Se lo digo porque el presidente de la República, que prácticamente amenazó al expresidente Sebastián Piñera en un determinado foro, está avisado, fue aquí, acaba de invitarlo a una gira internacional. Es decir, su mirada del estallido social, más allá de la reflexión crítica que hizo sobre la violencia en las calles, ¿mantiene que aquí hubo violación a los derechos humanos por parte del Estado contra civiles manifestaciones? Bueno, eso es evidente y no lo digo yo, lo dicen organismos de derecho internacional en materia de derechos humanos, lo ha dicho la justicia, todavía hay muchos juicios pendientes y no solo se violaron derechos como el derecho a la vida o la integridad física, se violaron derechos como el derecho al debido proceso, y yo misma viajé por el Colegio de Abogados en representación de los abogados que no podían ingresar a las cárceles o a los recintos donde estaban detenidos a las personas, no se les permitía el acceso a las comisarías, por ejemplo. Entonces se estaba vulnerando el derecho al debido proceso. Entonces hubo violaciones a los derechos humanos y esas tienen que ser sancionadas de acuerdo a lo que corresponde. Esa es la clave para entender la responsabilidad o no del expresidente Sebastián Piñera. Esa característica, eso, mire, fue bien polémico. Me acuerdo que Sergio Mico le dieron bien duro con ese tema. Lo sistemático, en este caso, yo creo, mire, es complejo señalar una opinión ahora respecto de lo que ocurrió en ese tiempo. ¿Pero cuál es su opinión? Aunque sea complejo manifestarla. ¿Usted cree que fueron sistemáticas o no cree que fueron sistemáticas? Hubo una vulneración, pero no hubo una orden superior en orden a esto, sino que se dio en el fragor de esto. Y no estoy justificando bajo ningún caso. Entonces debemos entender que sin quitarle gravedad, usted no cree que fueron sistemáticas. Pero para que me afirme eso. ¿Usted no cree que fueron sistemáticas? Mire, lo sistemático yo creo que tiene que ver con que hubiera habido, como fue en la dictadura, un ánimo y una voluntad del Estado de perseguir bajo esas condiciones y llegar al resultado de muerte, tortura, desaparición. Por eso lo entiendo. ¿Usted cree que no hubo eso? Lo que ocurrió eso? fue que hubo mandos me imagino, de Carabineros, y todavía está en investigación. Por eso que creo que es complejo emitir opiniones, porque todavía están declarando los ex generales y el ex director de Carabineros. Por eso, pero quiero dejarlo súper claro. Entonces, ¿usted no cree que fueron sistemáticas? Usted se puso Mónica Patricia. Quiere el titular para mañana. Quiero la claridad para la gente que está en sus casas, porque esto tiene una consecuencia política y la tuvo, por ejemplo, para el exdirector del Instituto de Derechos Humanos. Entonces, por eso quiero la claridad absoluta. Es que no soy yo la que tiene que establecer eso, quiero Mónica. su opinión política. No soy yo la que tiene que establecerla. Bueno,
Quedó pendiente esa. Sí, no, o sea, eso es tutear para el córner, porque es una opinión política, tampoco lo tenía que hacer Sergio Pero Nico muchas Paulina gracias en cuando todo lo caso hizo. porque se acabó el tiempo. Senadora, gracias. Gracias, Muchas senador. gracias. Muchas gracias. Volvemos con la siguiente entrevista. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá.
Los tiempos cambian y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá. Estamos de vuelta y está con nosotros la candidata a presidenta de Renovación Nacional, Paulina Núñez, senadora de la República. Gracias por estar con nosotros. Primera mayoría en este día. ¿Qué tantas posibilidades ve de poder alcanzar la presidencia de Renovación Nacional, senadora? Bueno, todas. Yo creo que sacando una primera mayoría, cuando te faltaron pocos votos para poder incluso ganar en primera vuelta, y la verdad es que todos estábamos súper conscientes que eso era muy complejo. Lógicamente que además la diferencia respecto de la segunda lista, que también pasó a segunda vuelta, es importante, y por lo tanto yo la verdad estoy bien convencida de que me va a tocar conducir Renovación Nacional. Tenemos un tremendo equipo además, pero permítanme decir lo siguiente. Yo quiero agradecerle a los hombres y mujeres, a las 11.500 personas que con lluvia, con mal tiempo, trasladándose de comuna en comuna, fueron a votar para recuperar la mística en el partido, para fortalecer la democracia interna, y se produjo un proceso electoral que sin duda nos tiene de pie contentos y arriba. ¿Qué parte de la mística se perdió a juicio suyo? ¿Durante estos años? Sí. No, a mí me tocó, yo me autoimpuse recorrer cada una de las regiones de nuestro país, y cada vez que uno hablaba con un militante, Fernando, descontento, desilusionado, cabizbajo, sin muchas ganas, muy crítico. Yo creo que estos procesos ayudan, porque además se eligieron directivas comunales, distritales, regionales, los consejeros, las juventudes. Entonces, ayuda a esto, a darle fuerza, a inyectarle energía a lo que tenemos que hacer. ¿Qué se juega en esta elección? Galilea, Núñez, ¿qué significa? ¿Qué significa? Más allá de las personas, obviamente. Sí, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Acá hay... Brutales. A ver, ¿cuál? Varias cosas. Primero, nosotros creemos que hay que producir un cambio importante en Renovación Nacional. Y no solamente, y permítanme decirlo, es tiempo mujeres. Yo eso lo creo profundamente. Creo que el partido no puede desaprovechar la oportunidad de tener una presidenta, y no solamente por el género, sino por una nueva forma de cómo las mujeres sacamos adelante nuestros liderazgos. Yo creo que el partido tiene que recuperar la paz interna, un poquito más de empatía, un diálogo sincero, por ejemplo, con el gobierno, poniendo a las personas por delante, dejar la pelea chica de lado. Yo creo que en eso, sinceramente, nosotros tenemos esa mayor capacidad. De cara hacia afuera, esa frase, un diálogo sincero con el gobierno, eso me gustaría entender, porque aquí estuvo Carlos Larraín la semana pasada, y dijo una frase muy distinta. Dijo la frase de Nixon, que fue bastante chocante. Hay que hacer gritar la economía. Apretarlo hasta que griten, digamos. El gobierno. Sí. ¿Hay una diferencia entonces entre usted y Galilea? ¿Galilea está más cerca de Carlos Larraín? ¿Cuáles son los acuerdos que habría que llegar con el gobierno? ¿Hasta dónde negociar? ¿Hasta dónde diferenciarse de republicano? ¿Dónde está el domicilio político si Renovación Nacional es conducido por usted? Yo no quiero dejar pasar la frase de Carlos Larraín, ni menos después de una elección donde la democracia interna habló y con mucha fuerza. Yo creo que es una frase desafortunada. Creo que cuando uno aprieta a quien tiene que tomar decisiones hasta que duela, el único dolor se traslada a las personas, a la ciudadanía. Y por lo mismo yo creo que Renovación Nacional toda la vida, desde que surgió el partido hace 36 años atrás, heredero además del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Nacional, y dentro de su diversidad, que siempre además la hemos convivido con respeto, entiende que la política y los acuerdos es nuestro norte, es nuestra hoja de ruta. Por lo tanto, yo tengo que sentarme a conversar, y yo valoro que Renovación Nacional haya estado desde el día 1 en la mesa para la reforma de pensiones, indiferente cuál era el ministro que estaba de turno, porque es importante que podamos no seguir postergando una urgencia y atender a una demanda social que sinceramente no aguanta más. Entonces usted no la interpreta, para nada. no la interpreta Carlos Larraín, y usted cree que... no me interpreta, no interpreta Carlos Larraín esa frase, sí. Ya, no la sí. interpreta esa frase, y quiero saber si usted cree que la lista
en que iba Carlos Larraín de María José Gatica la perjudicó esta frase, que no es la única frase de Carlos Larraín, esta postura de Carlos Larraín. A ver, yo... ¿Cree que fue rechazada por las bases de Renovación? ¿Influyó en el fondo en la elección? No, yo creo que al revés. Yo prefiero sinceramente sentir que hubo más personas que votaron por nuestra opción y por eso sacamos esa primera mayoría y lógicamente una segunda de la lista que lidera el senador Galilea. O sea, que perjudique o no esa frase, para algunos, por ejemplo, a mí yo creo que es desafortunada y evidentemente no me representa, pero de allí a que el resultado haya sido solamente eso, no me hace tanto sentido. Pero por lo demás, Mónica, esa lista está liderada por María José Gatica. Y yo sinceramente lo digo, además del aprecio y el cariño que le tengo a María José, es que cuando una mujer se atreve a competir, es ella la que está compitiendo. Ella estuvo obviamente es como un equipo. Una lista. ¿En algún momento se habló de que podía haber alguna... Samuel Valenzuela, sí, pero... ¿Y para dónde van a ir esos votos ahora? Bueno, varias cosas. Yo estoy convencida que es tiempo mujeres. En eso, no solamente por mí, sino que ¿Ella le va a dar su apoyo públicamente? Bueno, ahí estamos conversando, pero además también es importante decir lo siguiente. Yo creo que acá tenemos que presentar un proyecto. Nosotros tenemos nuestro programa político y gestión. Pero hay posibilidad que eso se produzca, están conversando. Sí, pues bueno, hay posibilidades, siempre hay posibilidades, porque además yo creo que de domicilio político nos ha costado mucho sacar adelante nuestras elecciones. Para mí un honor además que desde las regiones el partido pueda ser conducido de esa manera, con una visión que es muy distinta, porque al final del día, cuando uno vive en regiones, nace y se desarrolla en regiones, sinceramente es muy distinto de lo que pasa con los accesos que hay en Santiago. Senadora, a propósito de tiempo de mujeres, a propósito de renovación de liderazgo, le preguntamos a su antecesora por Bachelet, yo no puedo sino preguntarle por Piñera, que en la encuesta que aparece mañana sube sus niveles de popularidad. Y uno podría tener varias tesis, ¿no? La primera, se ha escrito mucho respecto del afán del presidente de querer ser reconocido, querer ser querido. Otros hablan que al igual como en los negocios, cuando una oportunidad la toma y no siempre mira para atrás o recoge herido, uno podría incluso decir que esto es parte de la naturaleza y que le cuesta abandonar el protagonismo. Yo quiero hacerle dos preguntas muy precisas. ¿Qué significa esta aparición de Sebastián Piñera justamente en el contexto donde ustedes están haciendo un esfuerzo por renovar el liderazgo y que si existe o no la posibilidad de que el expresidente vuelva con el respaldo de su partido y la directiva que usted va a presidir a ser candidato presidencial nuevamente? Bueno, yo creo que primero cuando nosotros, y permíteme responder de esta manera al principio, o sea, llegamos a gobernar el país las dos veces, fue con Sebastián Piñera. Y no solamente porque teníamos un buen equipo, fortaleció nuestros partidos políticos, sino que yo creo profundamente en que evidentemente el candidato era bueno. Y eso es indudable y para mí al menos indiscutido. Dicho eso, por supuesto... Era un candidato que podía ganar. Sí, por supuesto. Sí, o sea, era un candidato que podía ganar y bueno, y de ahí, insisto, los partidos fortalecidos, el buen programa, la buena propuesta, en fin. Pero hoy día nosotros también queremos, y este va a ser un compromiso como presidente del partido, llegar con uno nuestro, al menos a la primaria, lo quiero decir de esa manera, y por supuesto hacer todo el trabajo y el esfuerzo para, ¿por qué no?, llegar con uno nuestro a la moneda. Y creo que hoy día hay liderazgos que incluso producía la última encuesta hoy, estudio, en fin, la Academia, por ejemplo, que marcan muy bien. O sea, Germán Codina, que además es el primer vicepresidente de nuestra lista, yo recorrí el país con él, como también lo hicimos con Mario Desbordes, con Alejandra Novoa, con Rodrigo Barco, bueno, con todos los miembros de nuestra lista. Y la llegada que tiene, lo conectado con, obviamente que eso te lo da el ser alcalde de una comuna como Puente Alto. ¿Está impedido constitucionalmente, dado que nace en Uruguay? Pero antes que eso, ¿Piñera no califica como, comillas, uno nuestro, cierre comillas? No, por supuesto que uno, o sea, es tan nuestro que yo sé que ve con buenos ojos esta lista y me encantaría un apoyo. Bueno, Cecilia Pérez, de partida es nuestra apoderada de la lista, para no decir un poco más, pero bueno, yo tampoco voy a hablar por él, pero con mayor razón, de nuevo le pregunto, ¿cómo vamos usted? A trabajar, yo voy a ser súper concreta en la respuesta. A mí me gustaría, por ejemplo, levantar un liderazgo como el de Germán Codina, ahora para no evadir el punto que hoy día efectivamente a él lo están castigando por dónde nacieron sus padres y ni siquiera por dónde nació él. Ahora, porque hay otros para él, es la norma constitucional, digamos. Sí, que eventualmente uno puede incluso impulsar un proyecto, ¿cierto? No solamente en el proceso constituyente, en el Congreso, y bueno, vamos a ver cómo está la cosa, pero qué duda cabe de que una persona que tiene no solamente esa aprobación, sino que la conexión, que es vital, bueno, por supuesto que podría terminar siendo un candidato. Déjame hacer un detallito.
Usted está hablando, ya, en el proceso constituyente no se puede porque están presentadas las enmiendas, no hay ninguna enmienda que a usted se le haya ocurrido presentar, tal vez no se avisparon, respecto al tema Codina. Bueno, está bien, pero tal vez no tenían los votos y nadie quería hacerlo, no lo sé. Tampoco podría ser presidente nuevamente ni Bachelet ni Piñera según la nueva Constitución, pero en fin. ¿Usted le gustaría plantear, si es que se aprobara, si se aprobara la nueva Constitución, nadie sabe, ¿usted le gustaría impulsar una reforma constitucional que permitiera que Germán Codina pudiera postularse? Es que yo creo que ahí hay un error, porque no es una norma de Germán Codina. No, le va a abrir la puerta a cualquiera. Le va a abrir la puerta, sí, pero es que, Mónica, para terminar la idea recién, yo creo que a él lo están castigando ni siquiera por dónde nació él, porque hay otros políticos con, en algún momento, las mismas aspiraciones. No sé, voy a nombrar a Felipe Arboe, al Rojo Edwards, por decir algo, ¿cierto? Pero que también nacieron en otro país, pero en este caso están castigando, voy a decirlo de esa manera, a Codina por donde nacieron sus padres. Entonces, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, si nosotros tenemos un buen candidato, yo me la voy a jugar. Senadora, usted habló de primarias y quiero preguntarle si esas primarias incluirían a republicano o no. El domicilio de renovación, de la nueva Renovación Nacional, ¿va a ser con republicano o sin republicano? Mira, dos cosas. Yo creo que acá hay que separar, Francisco, lo electoral, lo pragmático, respecto de lo programático, que al final del día tú levantas tu programa de gobierno, tu alternativa para Chile en las campañas presidenciales. Ahí es donde tú te distingues. Me imagino que el día de mañana Elis Matei levantará su propuesta país, Renovación Nacional lo propio, Republicano hará lo propio, Evópoli, bueno, en fin. Pero en el caso electoral para el próximo año, porque para qué vamos a estar hablando del final del partido si no tenemos un buen resultado municipal y regional el próximo año. Sí. Todos sabemos que si tenemos un buen tiempo el partido, vamos a tener una alternativa. Por lo tanto, yo creo que la importancia de correr con candidatos únicos en cada comuna es vital para tener una opción y volver a gobernar. Y yo hablo incluso desde la oposición, me explico. Hoy, ¿quién hace oposición en el Congreso? Mucho más allá de la derecha o de la centro-derecha. Hoy hace oposición el diputado Amarillo, los demócratas, los PDG, los independientes. Entonces, si nosotros logramos correr con candidatos únicos frente al candidato de Boric, del presidente Boric, o el día de mañana de la candidata Bachelet, candidata Vallejo, candidata, evidentemente que vamos a tener una opción, porque al revés lo planteo. Si nosotros corremos a 2 o 3 bandas, el único que corre con ventaja es el candidato del presidente Boric. Se entiende lo electoral, pero muchas veces se le ha criticado a la centroizquierda el haber hecho un acuerdo con el Partido Comunista, ¿cierto? Sí. ¿Qué siente usted de ir, digamos, con un candidato único, con un grupo que en algunos casos, digamos, son pinochetistas, en el fondo quieren eliminar el aborto en todas sus causales, etcétera? Sí. ¿Qué significó la evolución de la centroderecha y después terminar apoyando a candidatos que en el fondo están lejos del ideario por el cual ha ido desarrollando esa Renovación Nacional? ¿A usted no le pasa nada con eso? No, sí me pasa, lógico que me pasa, pero insisto, yo creo que hay que distinguir e ir paso a paso y en el tema electoral, algunos han planteado, por ejemplo, pactos electorales, políticos, no programáticos, pero otros han planteado pactos por omisión. Y por eso lo quiero plantear de la siguiente manera. Si nosotros en una determinada comuna tenemos un candidato a alcalde, estoy hablando, de republicano, que marca más que los nuestros, ¿para qué vamos a correr a 2 o 3 bandas si el que va a salir elegido es el candidato? Fácil, por lo que le preguntaba Francisco, si una presidencial, pues, senadora. Porque no, la presidencial, Mónica, por ningún motivo. O sea, no en eso, no. Yo por eso estoy distinguiendo... ¿Usted no votaría por José Antonio Cast? No, yo, a ver, 2 cosas. Nosotros vamos a trabajar en una primaria de nuestra coalición. ¿Quién hoy es nuestra coalición? La UDI, Evópoli y Renovación Nacional. Y en eso también quiero ser súper clara, porque en estas campañas internas también hay harto fake news. Nosotros vamos a fortalecer nuestra coalición. En ningún caso queremos debilitarla, al contrario. Pero para eso, reuniones periódicas, trabajo serio y responsable, por ejemplo, con los mismos jefes de las bancadas. Paulina, y aparte, republicano correrá. Por una segunda vuelta, si estuvieras con Antonio Cast. O sea, yo si hoy día nuevamente me tengo que enfrentar a un Boric Cast, vuelvo a votar por Cast, Mónica, y yo no tengo ninguna duda que hoy día más personas que votaron por Boric votarían por Cast, y quedo acá, pero tenemos que hacer el esfuerzo de llegar con uno propio. Paulina, una segunda vuelta. Yo se lo pregunté a Carlos Larraín la semana pasada, te lo pregunto a ti. En esa misma silla estuvo Manuel José Sandón, quien planteó que era un error seguir siendo socios con Chile Vamos. ¿Qué tanto eso prima? ¿Qué tanto sienten que eso es prácticamente lo natural que hacer? Sí. ¿Y cuánto buscan también un poco de imagen y visibilidad propia?
No, mire, yo creo que Sí, voy yo. nosotros tenemos que actuar con unidad. O sea, si nosotros queremos evitar que llegue el Partido Comunista, si nosotros queremos evitar que siga el Frente Amplio gobernando, es evidente que tenemos que actuar con unidad y con pragmatismo total, con racionalidad, no solamente con franqueza. Viste que salieron todos de la reunión con el presidente con una reunión súper franca. ¿Qué importa que sea franca? Sí, tiene que ser racional, pragmática y con objetivos concretos a cumplir. Entonces, vuelvo a lo nuestro, la mayor unidad del sector. Cuando nosotros volvimos a ser gobierno, por lo tanto en la segunda oportunidad, teníamos a un Chile Vamos que estaba fortalecido en su mejor momento. Nosotros llegamos a ser el partido más grande de Chile dentro de una coalición también. Y por lo tanto... Que perdió después. Exacto, o sea, desdibujado en estos últimos años. Y por eso también el resultado y ahí quiero volver a una pregunta a lo mejor inicial sin dejar de contestar aquella, Francisco, pero la lista que encabeza el senador Galilea es la lista del presidente Francisco Chaguán, del secretario Diego Chalper, y por lo tanto yo sinceramente le veo como una lista de continuidad. Acá queremos hacer una cuestión distinta y además no estamos improvisando. Si lo que queremos hacer lo tenemos escrito, lo trabajamos con tiempo, Renovación Nacional no aguanta más improvisación. Entonces, dentro de nuestro eje, la unidad del sector es clave. Ahora, ¿cómo fortaleces la coalición? Sí. Con reuniones periódicas y no con reuniones cuando haya quedado una escoba o tengamos que responder a una contingencia. Con trabajo, por ejemplo, de la mano con los parlamentarios. El presidente del partido o la presidenta no puede ir a meterse a la moneda sin conversar con los diputados que están en las comisiones porque no tienes votos. O sea, porque la realidad es imbatible, porque nadie puede... Eso fue lo que pasó. Pero a propósito... En varias oportunidades. Pero a propósito de los votos, a propósito de la unidad, pero sobre todo lo que está dicho varias veces, esto de tener un proyecto propio y recuperar la mística, quiero preguntarle ya más específicamente en la relación con el gobierno, específicamente en la tramitación de las reformas. Sí. Republicano tiene una posición muy intransigente, la UDI ha ido vacilando, pero más cercano de republicano, y usted hasta el momento, como bien recordaba, han mantenido un espacio de diálogo. Sí. Si uno mira esto desde afuera, uno podría observar que a lo menos en las dos principales reformas el gobierno ha cedido ya en algunas cosas. Por ejemplo, en la reforma previsional cedió en que toda la cotización adicional fuera un sistema de subsidio, cedió en que ya no era un monopolio estatal para la separación de la industria. En la reforma tributaria se terminó con el impuesto a la utilidad retenida, el impuesto al patrimonio, se discute primero los incentivos de inversión, en fin. ¿Están ustedes disponibles, incluso contra la opinión de Republicano y la UDI, a llegar a un acuerdo con el gobierno en esas dos materias que son tan sentidas para la población y bajo qué condiciones? Yo creo que si hay algo que debilita a una coalición política, porque no estoy hablando de una coalición electoral, ni no, una coalición política, es lograr acuerdos solos. Y yo lo quiero recordar, pero esto de que la UDI en su momento acordó con el Partido Socialista, ¿cierto?, con la izquierda o la centroizquierda en el Senado, no solamente nos dejó afuera como Renovación Nacional, y ahí yo entiendo también el dolor del Coto Sandón, del senador Sandón, y, bueno, y otros motivos más, pero cuando nosotros actuamos en bloque, es evidente que nuestras ideas ganan. Entonces, en esto, en las reformas, yo separo efectivamente al republicano porque nosotros tenemos una coalición y es aquí donde tenemos que juntar nuestros votos. El gobierno tendrá su responsabilidad de juntar mayorías y contar con esos votos también. Y en nuestro caso, a mí me pasa lo siguiente, yo quiero distinguir las reformas en la base de que tenemos que hacer el esfuerzo de lograr acuerdos por el bien de Chile y el bien común de las personas. En el caso de la reforma previsional, ¿qué duda cabe que hay que mejorar las pensiones? Hoy día nosotros tenemos una tremenda herramienta que es la pensión garantizada universal. Esa pensión garantizada universal hoy día es de 206.000 pesos. Si nosotros llegamos a 250.000 pesos, lo que sale 1.500 millones de dólares, podríamos perfectamente sacarla adelante con normas de elusión, de evasión, con el royalty que ya está aprobado, además lo impulsamos fuerte desde el norte, y que significan 6.000 millones de dólares, y por lo tanto eso podríamos mañana votarlo en el Congreso, y es una solidaridad a mi juicio bien entendida, porque además está llegando al 90% de las personas pensionadas, y te agrego algo además a propósito de una perspectiva de género. La pensión garantizada universal las mujeres la reciben a los 65 años sabiendo que nos jubilamos a los 60, las mujeres se jubilan a los 60. Esos 5 años podríamos inyectarle también recursos, ¿cierto? Por eso digo una solidaridad bien entendida, para que la reciban desde los 60, no desde los 65. Entonces, ¿no sería mejor aumentar la jubilación de las mujeres, como todos los países de la OCDE tienen a los 65 y algunos países a los 67? Sí. Porque si vamos a hablar con los datos y vamos a hablar, hablemos de verdad. Sí, claro.
¿No sería mejor hacer un análisis en ese sentido? No, encantada. Esto es una cuestión de recursos, lógicamente. Porque, a ver, cuando nosotros tenemos el ánimo, digamos, y la voluntad, y sinceramente desde Renovación Nacional la tenemos, de lograr un acuerdo, lo que no podemos dejar son nuestros principios de lado. Ni menos quien pretenda conducir el partido, porque nosotros representamos no solamente un electorado, sino que una militancia, tenemos nuestra declaración de principios. ¿Qué es de principios, por ejemplo, en la reforma previsional? La libertad de escoger, lógico, que hoy día, digamos, hay acuerdo en aquello. El derecho de propiedad de los fondos. Estamos, mira, pegados en la discusión del 6, el 5, el 4, pero el derecho de propiedad... Perdone que le interrumpa. Sí. En el gobierno anterior, tan buen gobierno como usted sostuvo, con tan buenos equipos, habían llegado a un acuerdo en la reforma que presentó el expresidente Piñera de un 3-3, es decir, 3 para cotización individual y 3 para un sistema solidario con la cotización adicional. ¿Ya no están de acuerdo con lo que habían suscrito hace 2 años atrás? Yo creo que no es tan compleja esa pregunta y pareciera serlo, ¿no? Porque esto es como permítanme decirlo, como el diputado Boric y el presidente. Bueno, yo no quiero caer en eso. Yo lo que digo es lo siguiente. Hoy día yo creo que las personas exigen esa propiedad de sus fondos. Y por lo tanto, respondiendo a aquello, porque uno es representante de, o sea, yo no me arranco sola, ¿cierto?, con mi idea, con lo que yo creo. Uno tiene que representar no solo a la militancia del partido, sino que a ese... ¿En cuánto estamos? 65% de personas que quieren el derecho de propiedad en sus esas ahorros. Personas también quieren el retiro, pues, senadora. Entonces, si uno le hace caso a las eso, personas, le tiene que hacer caso en todo y es un problema. Está bien, pero yo lo que voy es que, ¿cuál es nuestro objetivo? No nos perdamos. Que las pensiones mejoren, que las pensiones aumenten, ¿verdad? Ya. En ese objetivo, si la herramienta es aumentar o disminuir la edad, voy a poner el tema de la edad, o el seguro de longevidad, o lo que yo planteo de la pensión garantizada universal. Esas son herramientas que podemos conversarlas, a eso voy. Y por Pero eso, para entender, el 6% entonces, No, hoy día- capitalización individual, ¿no sí. es negociable? no, hoy día nosotros no estamos disponibles a movernos de ese 6%. Yo quiero Okay. ya a otro tema antes que se nos acabe el tiempo. Ustedes se molestaron mucho con lo que dijo el presidente Boric respecto del segundo presidente de Renovación Nacional, que es Jarpa. Y sin desconocer aquello que está en los libros de la primavera de Jarpa, que duró poco, dicen se marchitó luego, ni su rol que haya tenido respecto de la transición y los acuerdos, tampoco es posible sacar de su biografía que fue ministro del Interior de una dictadura. Y ministro del Interior, digamos, cuesta pensar que no supiera lo que hacían los órganos de represión, o que existían órganos de represión institucionalmente diseñados y trabajando con la dictadura. Y haciendo eco de la frase del expresidente Sebastián Piñera, que también es de Renovación Nacional, no formalmente, porque para postular todo hay que renunciar a la militancia, pero de ahí viene. Pero uno de los nuestros. Lógico. La pregunta es, si no es a lo menos un cómplice pasivo, otros dirán activo, pero no es a lo menos un cómplice pasivo quien fue durante un buen tiempo ministro del Interior de una dictadura. No es cualquier cargo ser ministro del Interior. Y si eso es así, si el propio expresidente Sebastián Piñera habló de los civiles en la dictadura como cómplices pasivos, la pregunta es por qué les molestó tanto lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Sí, a ver, cuando son dos cuestiones, mira, cuando tú le pegas un golpe, porque para nosotros sí fue un golpe y voy a entrar más de fondo en eso también, pero cuando tú le pegas un golpe a uno de los partidos que está con voluntad, con ánimo, sentado en la mesa, tratando de ayudarte a empujar este país, en una semana, donde días después los invitó a La Moneda toda a conversar con el mejor de los ánimos, tú no puedes esperar una respuesta distinta. O sea, está bien que uno ponga la segunda mejilla, como se dice, pero ya 2, 3, 4. Entonces yo creo que el presidente entra en una actitud destemplada, poco prudente, más allá de que lo que él diga, evidentemente lo crea, o parte importante de los chilenos también lo crean. Yo creo que él se equivocó en los tiempos, creo que se equivocó en la forma, creo que no corresponde a quien hoy día, sinceramente, quiere, porque yo al menos todavía le creo que con ánimo de tender puentes, y a nosotros también nos molesta, ¿por qué? Porque sí creemos profundamente, Mónica, sí creemos profundamente que en tiempos de transición, recuperando nuestra democracia, no solamente Sergio Nofre Jarpa, sino que Renovación Nacional jugó un rol importante en
la historia del país y en poder recuperar la democracia en el país. Entonces, al final del día, yo siento que el presidente Boric, con tal incluso, permítanme decirlo, de tapar otros temas, voy a decir la corrupción rápidamente para no entrar tanto en detalle porque ya mucho se ha dicho el trazo convenio, va a terminar ocupando una fecha que deberíamos empezar a unirnos más con tal de sacar aplauso nuevamente de su sector político, poco que le queda, pero bien firme, ¿cierto? ¿Usted cree que la fecha 28, 29, la fecha que la termina ocupando? Pero que ¿usted cree que la fecha del 11 de septiembre es una fecha que eventualmente podría, cito, unirnos más? Bueno, yo espero, Fernando, que si el presidente realmente habla de reencontrarnos, viste que es bueno como para el discurso, pero de reencontrarnos y las palabras generan realidad, por supuesto, yo espero que eso lo haga precisamente no menospreciando al resto, no golpeando a partidos que hemos sido clave en la transición, ni menos a aquellos que para nosotros no solamente han sido fundadores, sino que jugaron un rol con mucha valentía. El expresidente Elwin, si no lo decimos nosotros solamente, Fernando, el propio expresidente Elwin, a propósito de los acuerdos y de la reforma, valoró públicamente el rol de Jarpa para sacar adelante reformas que le hicieron bien al país. Entonces, yo no digo, ni siquiera estoy pidiendo que lo reconozca a propósito de los actores en estos 50 años. Claro. Yo lo que digo es que si realmente tiene un ánimo de que en estos 50 años no polaricemos más el país, porque yo me imagino que estamos todos de acuerdo en que ya la cosa no va para más, las personas no van para más. Está todo el mundo muy cansado, muy agotado, muy polarizado. Lo mínimo que puede hacer el presidente de la República es no ayudar a esa polarización y mirar para adelante. Nos quedan muy pocos minutos y quiero preguntarle del caso de convenio y fundaciones. ¿Cuánto de sistémico hay acá? ¿Cuánto hay de un mecanismo? ¿Cuánto es espontáneo? No, yo creo que mucho. ¿Y cuánto involucramiento tiene el gobierno en esto? No, yo creo que acá la corrupción llegó a la moneda, lamentablemente, y lo voy a explicar. Cuando el gran proyecto político del Frente Amplio terminó enredado en una maquinación para defraudar al fisco, son hechos eventualmente constitutivos de delito y que eso lo va a conocer y lo está conociendo la justicia, por lo tanto la responsabilidad penal. Pero la responsabilidad política, a mi juicio, no puede estar cortada por el hilo más delgado, por la parte más delgada del hilo, no puede ser. O sea, como que aquí se fueron un par de seremis y la cosa se arregló, o al revés. ¿Cuál es la parte del hilo grueso? ¿Quién debe haberse ido? No, yo creo que aquí las responsabilidades son ministeriales. ¿Usted cree que se había ido el ministro Monte? Mira, lo que pasa es que lo del ministro Monte es, y quiero distinguir esto, y marco el punto, yo creo que no estoy hablando ni de corrupción, ni estoy hablando de responsabilidad penal respecto del ministro Montes. No, para nada. No, que en todo esto estoy hablando de la responsabilidad política. ¿Sí? ¿La directora de presupuesto? Bueno, es que eso es brutal. Yo no sé cómo, en qué momento terminó siendo noticia un par de días y después como que dimos vuelta a la página y se acabó. Pero cuando desde quién tiene que resguardar los recursos públicos de todos los chilenos, marcan con una cruz y dicen aquí no, yo creo que ahí hay una responsabilidad de todas maneras. Lo que pasa es que hay un punto que no estamos termina. mezclando los dos temas. Cuando usted dice aquí no, es el Consejo de Auditoría Interna. Exactamente. El aquí no es el Consejo de Auditoría Interna que depende... Entre más control haya, sí, pero eso depende de... Pero lo integra la directora de presupuesto. Lo integra, sí, pero depende de la... A propósito de las reformas... subsecretaria de la Presidencia y en su minuto del ministro Llorilla. Lo que pasa es que la pregunta, senador, es quién más, porque ustedes, y con razón, cuando digo ustedes la oposición, centró buena parte de este debate en la responsabilidad política en el exministro Jackson. Sí. No solamente por el rol ministerial que cumplía, sino que por su centralidad en el diseño del proyecto del Frente Amplio. Durante mucho tiempo esa idea se resistió hasta que finalmente el ministro Jackson renuncia en los términos que todos conocemos. Sí. Ya no es solamente un seremi. La pregunta es, ¿quién más tiene que irse, según usted, para hacer ver la responsabilidad política? Para que valga. Sí, está bien. A ver, mira, aquí lo que hay son convenios, porque eso es a propósito de lo sistemático, del mecanismo, ideológicamente falso, porque las obras la verdad es que nunca se realizaron o muy poco, con recursos públicos de todos los chilenos, valiéndose del dolor de las personas que menos tienen, que viven en situación de campamento y de precariedad, aparte de todo esto en mi región, en la región de Antofagasta, para defraudar al fisco. Si aquí hay una maquinación, yo no entiendo cómo la diputada Catalina Pérez sigue con su fuero, yo no entiendo cómo la directora de la IPRES sigue allí, yo no entiendo cómo terminan otros miembros del Frente Amplio hoy día en el cambio de gabinete en ministerios tan importantes como el de Desarrollo Social. O sea, si aquí me dicen que hay una, dos o tres personas, eso es una cosa. Pero ante la pregunta, si esto es sistemático, si esto es parte de un proyecto político,
Si los cabecillas y los ideólogos de este proyecto recibieron un mecanismo que parece que desde España incluso les venían a mostrar, entonces acá tenemos una responsabilidad política mayor. Pero saquemos a la diputada Pérez porque su fuero corre, como usted muy bien sabe, por un carril distinto. ¿Usted considera que para hacer ver la responsabilidad política entonces ya no basta con la salida del ministro Jackson, no basta con la salida de los seremis, de los subsecretarios entre medio, sino que además habría que sacar a la directora de presupuesto y al ministro actual de Educación, que era subsecretario de la Subdere? No. ¿O a quiénes más? No sé. No. Yo creo que lo del ministro Jackson, obviamente que fue una responsabilidad de parte de personal, pero a mí tampoco me vengan con que viste que salió como medio víctima, sino yo creo que hay una responsabilidad brutal y por eso, bueno, se ejerció y salió. Se demoró mucho, yo creo que eso le hizo daño a la democracia y al mismo diálogo. Pero también ante la pregunta, insisto, si aquí esto se comprueba, que hay una maquinación, que hay un mecanismo, que hay una cuestión sistemática, yo creo que hay un proyecto político que me imagino fracasó. Bueno, vamos a estar viendo esas cosas próximamente. Y la pregunta cortita, la próxima vez que venga, ¿usted cree que viene como presidente de Renovación Nacional o no? Sí, Fernando, yo creo que nosotros tenemos un programa, tenemos experiencia, sabemos ganar elecciones, queremos renovar esto y sinceramente yo creo que es tiempo de mujeres, así que creo que no solamente me va a tocar conducir el partido, sino que tenemos un equipo que va a permitir poner a Renovación Nacional de pie, porque si nos ponemos de pie vamos a ayudar a que Chile se ponga de pie y esa es nuestra tarea. Senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con los minutos de confianza. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido.
Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informados, y al final del día esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Minuto de confianza. Parte Mónica. Bueno, lo primero, no toda crítica a una mujer es misoginia y sororidad no es encontrarle todo bueno a otra mujer. Dicho esto, me parece vergonzoso una parte de lo que ocurrió con la ministra de Cultura, Carolina Redondo. Es del todo pertinente analizar y criticar el currículum suyo y discutir si era apta para el cargo o si había alguien que lo era más. No es solo válido, además, sino que es imperioso escrutar cada transferencia a fondos públicos con la que esté relacionada para chequear que esté todo en orden y si no, denunciarlo. Pero no es aceptable el nivel de crítica por su trabajo como actriz. O sea, puedo coincidir en la dudosa calidad de algunas series, pero de ahí a decir que es una actriz con tintes porno, no soy una experta en pornografía, la verdad, pero ¿en serio el diputado de la carrera creerá que cada vez que hay una escena de sexo es porno? Lo más vergonzoso fue alguien de apellido Muñoz que calificó a la ministra de prostituta por escenas de la serie Infieles. ¿Por qué eso sí es misoginia? Porque en la misma escena hay un hombre al que no se le califica de prostituta. Les aclaro, de prostituto digo, les aclaro a los que agarraron vuelito, son actores ambos y les pagan por interpretar a una pareja que, oh, horror de horrores, hace lo que hacen hombres y mujeres, tienen sexo. Y sí, también mujeres con mujeres y hombres con hombres, capaz que me acusen de pervertida por revelar que hay sexo entre personas del mismo género. Bueno, le vemos un poquito el nivel del debate, pero siempre tanta ordinariez y bajeza agota. Ahora es Arredondo, antes, por ejemplo, el peso de Bachelet o alusiones insultantes a mujeres de otro color político como Cubillos o Marinovich. Siempre nos tiene que indignar. Y dejemos ese machismo que inunda las redes. En todo caso, como decía mi abuelita, lo que Pedrito dice de Juanita nos habla más de Pedrito que de Juanita. Jorge. Descubrí que Anthony Hopkins es un asesino después de ver El silencio de los inocentes. Y caníbal. Exactamente.
Mi minuto tiene algo que ver con lo que conversamos hoy día. Estamos a pocos meses de celebrar ya 4 años del estallido social, una fecha que para muchos ha ido cayendo en el olvido, donde ya no resuenan las viejas consignas y que probablemente recordamos más por los hechos de violencia. Pero como siempre me gusta recordar, hay que distinguir al que puso un fósforo de la razón por la cual ardió toda la pradera. Es verdad que entre medio tuvimos crisis económica y pandemia, pero lo cierto es que este país no está mejor que hace 4 años atrás. No está mejor en lo económico, no está mejor en lo político y no está mejor en lo social. Y todo esto se agrava por esta sensación de empate, de que no pasa nada, de una clase política que está anulada y que no levanta la cabeza más allá del metro cuadrado que tiene delante de las rodillas. A la clase política se le han dado muchas oportunidades. Nos farreamos en la anterior convención, estamos a punto de fracasar con el actual Consejo y no nos podemos dar el lujo de no satisfacer las demandas ciudadanas más importantes como son el tema pensiones, salud o seguridad. Y no por miedo a otro estallido, no solamente para no dar gobernabilidad a quienes van a estar en la moneda en 2 años y medio más, sino porque a mi juicio está en juego una cuestión fundamental y que tiene que ver con la valoración de la democracia y la promesa que subyace detrás de la función de la política. Don Francisco. Bueno, de forma unánime la Corte Suprema descartó que el expresidente Eduardo Frei Montalva fue víctima de un homicidio, tal como lo había señalado la Corte de Apelaciones, también de forma unánime. Yo siempre creí que al presidente Frei lo habían matado, esa es la verdad, así lo escribí también, muchas coincidencias muy raras, etcétera, etcétera, pero hoy día la justicia dijo otra cosa. Y no estamos aquí frente a un caso de ausencia de pruebas, sino que por el contrario hay muchísimas y de mucha naturaleza y tanto la Corte de Apelaciones y ahora la Corte Suprema de forma unánime descartan el homicidio. Luego de ya varias décadas de proceso donde murieron varios de los implicados bajo el peso de la culpabilidad, hoy día hubo buenas cartas en el Mercurio de sus descendientes, ¿cierto?, diciendo lo que significó eso, jueces que fueron impedidos de acceder a la Corte Suprema por haber permitido recursos de amparo a los procesados, se expulsó de la ADC a Patricio Rojas, etcétera, 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 se acusó a profesores de la Universidad Católica, etcétera. A mí me sorprende que diversos políticos ligados a la democracia cristiana, digamos, sigan diciendo que aquí, bueno, independiente de lo que diga la justicia, esto fue un magnicidio, porque me parece que si la justicia ha hablado tan categóricamente, bueno, eso no significa que las atrocidades que cometió la dictadura hayan quedado de lado, eso no exculpa a la dictadura de todos sus crímenes, pero sin embargo creo que tenemos que tener conciencia de que la justicia ha hablado y que por lo tanto no ha existido en Chile un magnicidio. ¿Han existido crímenes atroces? Han existido, pero la justicia ha hablado y respetemos los fallos de la justicia. Han habido 10 campeonatos mundiales de rugby. Estados Unidos ha ido a 9 de ellos, solamente no clasificó en uno. Volvió a no clasificar ahora para Francia en un pocos meses más. Quien sacó a Estados Unidos del Campeonato Mundial de Rugby fue Chile, la selección chilena de rugby. Por primera vez, así como Estados Unidos había ido a casi todos, salvo uno, Chile no había ido a ninguno porque nunca había clasificado. Y esto que uno podría decir, pucha, Fernando, estás hablando de algo que es cercano a ti porque tú fuiste rugbyista y todo lo demás. No, es peor. Porque aquí sí que yo tengo total y absoluto conflicto de interés. Total y absoluto conflicto de interés y lo quiero decir abiertamente. Los 2 partidos finales para que Chile clasificara se jugó uno en el Estadio Santa Laura, donde Estados Unidos vino y nos ganó. Por 1 punto. Y el partido de vuelta se hizo en Denver, Colorado, donde Chile ganó por muchos más puntos y clasificó. La historia de cómo clasificó Chile está construida en este libro. Se llama Los Cóndores, que es así el apelativo de la selección chilena de rugby. Volando juntos para hacer historia.
Y lo escribe un estudiante de arquitectura que además hace las ilustraciones y cuenta los 2 partidos finales antes de clasificar. La pérdida en Chile con Estados Unidos y el partido en Denver donde logra clasificar y Chile por primera vez llega a un campeonato mundial de rugby. Es un libro escrito con emoción, es un grito, no es un libro para expertos rugbyísticos, no, es para cualquier persona que alguna vez tenga un sueño y vea cómo hay que funcionar para tratar de lograrlo. No tengo ninguna facultad para representar al rugby chileno. Pero te digo, Colomba Paulsen Valdés, a nombre del rugby chileno, te doy muchas gracias por el libro maravilloso que acabas de sacar, con la historia, por primera vez, de un equipo chileno que llega a un mundial de rugby. Buena. Vamos a tener que verlo, el libro. Es cortito, pero qué orgullo, Paulsen. Muy buena. Sí. Está difícil. ¿Y se emocionó primera que... Pero bueno, es que cuando se habla Sí, pues. de las hijas y de los hijos no puede no suceder eso. Oye, Yo quiero manifestar para darle un alivio a la emoción y a Fernando, un tema a propósito de lo que planteaba Francisco. Yo en mi condición de abogado no puedo, sino por razones obvias, desconocer la importancia que tiene este fallo. Y la tensión que muchas veces se da entre la verdad judicial y la convicción que muchos ciudadanos tienen. Probablemente podrá discutirse si con el tiempo que transcurrió estuvieron a tiempo la posibilidad de ver todas las pruebas, de poderlas analizar, pero como bien apuntaba Francisco, la justicia habló. Lo que ocurre es que cuando el nivel de brutalidad llegó a tanto, cuando se puso una bomba en la capital de Estados Unidos para matar a un ex canciller, cuando se cruzó la cordillera para asesinar a un ex comandante en jefe del ejército, cuando se intentó asesinar a un vicepresidente de la República en Italia, dejando a su mujer sorda y a él inválido para siempre, es tan plausible pensar que en ese nivel de brutalidad Frei Montalva evidentemente era un objetivo político. Y así lo declara su hijo, el propio presidente Frei Ruiz-Tagle, quien se mantuvo más lejos de esta tesis. Y en una entrevista reciente a propósito de la conmemoración de los 50 años decía: me lamento mucho de no haber convencido a mi padre que se operara afuera. La justicia ha hablado y son sentidas, importantes y legítimas las cartas de todos quienes se han sentido profundamente defraudados o injustamente tratados. Y probablemente, más allá de lo que haya dicho el fallo judicial, va a ser difícil también cambiar la convicción de todos quienes creen, quienes creemos que efectivamente el expresidente sí fue víctima de un asesinato. Y yo quería decir una cosa, yo me sumo a todo lo que dice y yo sí creo que efectivamente hay una frase que me dijo algún abogado alguna vez, que cuando el tiempo pasa, la verdad huye. Yo creo que efectivamente en este y en otros casos, sí efectivamente, obvio que el hecho de que haya pasado tanto tiempo afecta la posibilidad de investigar. No tengo la posibilidad material de saber si algunos de los que fueron declarados inocentes en el fondo tienen razón en su reclamo y lo tuvieron durante todos los años. Y también si hay algunos culpables que están libres y que nunca estuvieron dentro de las personas investigadas. Pero yo sí tengo la íntima convicción, después de leer investigaciones periodísticas, después de leer parte de la investigación, que Eduardo Frei Montalva fue asesinado. O sea, solo un detalle, el que tuviera un chofer que era de la CNI, hay tantas cosas, pero a lo que yo voy es que a lo que yo voy es que respeto y acato como ciudadano el fallo de la justicia, pero uno no siempre tiene por qué estar de acuerdo con el fallo de la justicia. Sí. No se me desarma la convicción. Yo lo he escrito, o sea, yo siempre pensé de que Frei había sido asesinado por 2 motivos. Uno, por las cosas que dice Pirincho, digamos, por los otros crímenes que ocurrieron, y 2, por las coincidencias que habían, doctores que eran de la DINA y que eran de la Clínica Santa María, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, acá la justicia ha hablado en forma unánime en la Corte de Apelaciones
y en la Corte Suprema. Y a mí me parece que es complejo porque acá tenemos gente involucrada que ha sido acusada de un magnicidio y que ha muerto en esa forma y que después la justicia los exculpa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con sus hijos? ¿Qué pasa? ¿Era plausible que lo mataran? ¿Era plausible que la dictadura quisiera matarlo? Totalmente. Pero la justicia ha sido tan categórica que yo creo que es importante reconocer el caso de esas personas que han sido acusadas, profesores de la Universidad Católica, Patricio Rojas, este juez que le permitió un recurso de amparo, etcétera, y que han sido severamente dañados colateralmente con esta Pero estando situación. de acuerdo contigo es un poco distinto, porque quiero ser súper preciso en esto. Creo que esas personas tienen todo el derecho y la legitimidad para reivindicar su nombre, su honra y su memoria, algunos o sus familiares, que sus familiares a propósito de lo que ha ocurrido. ¿Ocurrieron? Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, yo tenga personalmente una convicción de que el expresidente Frei Montalva fue asesinado, no significa que estas personas hayan sido los partícipes. Estoy simplemente diciendo que en ese contexto y en este marco me resulta muy difícil que así no haya ocurrido. No desconozco el fallo de la Corte, para nada. Lo que dice la Corte es que no se logró acreditar respecto a estos medios de prueba y respecto a las personas que habían supuestamente participado. Esas personas son inocentes, y son inocentes no solamente por un fallo judicial, son inocentes porque desde esa perspectiva no involucran este juicio histórico que uno está haciendo. Ahora, quedará para más adelante respecto de cada uno de nosotros, pero es distinto cuando se producen, como decía la Mónica, acontecimientos donde uno inmediatamente puede probar. Voy a poner uno muy ingrato, el del ex senador también muerto Jovino Novoa, que respecto a un momento todo el mundo o muchas personas tenían la convicción de que había participado en los hechos que se le imputaban. Y sin embargo, incluso frente a haberse desacreditado toda la prueba en su contra y todos los fallos judiciales que vinieron después, yo te aseguro, y por razones mucho menos legítimas, que hay un conjunto de personas todavía que creen que cada uno puede ¿Y qué creerlo. posibilidad de investigación hubierais tenido si lo hubierais investigado 40 o 30 años después? Probablemente en el caso ninguna. de Jovino Novoa hubiera sido bien Déjame difícil. decirte una cosa que está a punto de salir. Con motivo de los 50 años hay una serie de libros que van a salir. Uno de esos libros se llama La implacable verdad policial, que es la historia de un inspector de investigaciones, Nelson Joffre, que le tocó todos los casos que ustedes han mencionado acá. Les tocó la situación, por cierto, de Frei Montalva, le tocó la situación en Estados Unidos de Letelier, en fin, y una serie de otras personas que habían sido asesinadas en distintas circunstancias. Bien interesante el libro, lleno de datos, y va a ser bonito, creo yo, hoy ver a ver cómo compatibiliza con lo que va a ser el fallo, porque vamos a ver el fallo de la Corte Suprema, que es lo que dice. Joffre pone una serie de cosas muy precisas respecto de la investigación que hace del expresidente Eduardo Frei. Y va a ser interesante, a ver si es que aparentemente no fue tomado. Debe estar por salir ahora. Yo quería decir una cosa de otro tema, si alcanzo una cosita chica de... Si es que, yo quería destacar lo que había dicho la senadora Núñez, perdonen que me cambie de tema, pero no quería dejar de hacer notar que si ella es una de las dos posibilidades de futura presidenta de Renovación Nacional y además es senadora, el otro también es senador Galilea, ella acaba de decir que no se mueve del 6%. Sí, así fue. O sea, que nada del 6% solidaridad, y desde esa perspectiva... No hay reforma. Claro, pues es porque la UDI también está planteando lo mismo, es un poco una lápida a la reforma de pensiones, a menos que nos enteráramos que el gobierno estuviera dispuesto a transar, cosa que ha dicho la ministra que no es así, que no fuera nada a solidaridad del 6%. Fíjate que en el gobierno de Piñera, tú lo recordaste bien, se habló del 3,3 y la actual oficialismo, antigua oposición, dijo que ellos no estaban disponibles mientras existieran las AFP. O sea, también hubo una línea roja y por lo cual murió la reforma. Ahora estaríamos enfrentados a una nueva situación. Que era más o menos lo que pedía más Michelle Bachelet en su otra reforma. O sea, ellos, yo siento que tenían más responsabilidad en el sentido que no lograron el acuerdo de Bachelet. Piñera planteó algo no igual, yo sé, pero bastante, transable. Y dijeron que no, y ahora les dicen que no. Yo creo que las posibilidades entonces de llegar a un acuerdo son casi nulas. Bueno, y después nos quejamos del desprestigio de la política, nos quejamos de los populismos, y buena parte de lo que traté de decir el minuto tiene que ver con esto. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa
para personas que han padecido la vejez de forma miserable, el que en una cuarta administración la clase política no logra resolver este problema, estando en la boca de todos de manera permanente para las campañas, para los discursos. Sí. ¿Qué van a gritar en un tiempo más o qué están gritando ya? Que se vayan todos. Exactamente. Porque cuando se cae la rama del árbol, se cae con todos los monos, no solamente con algunos. Sí. Está buena esa frase. Sí, lo único que no funciona así es el pájaro, que no depende de la rama, sino que depende de sus alas. Si alcanza a desplegarla. ¿Y quién serían los pájaros aquí? Los cóndores. Los cóndores. Los cóndores. O los populistas. O los populistas. Un beso grande a mi hija. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo.